Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 12 al 15, y dice de la siguiente manera: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda su casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Hoy yo quiero discipular y bendecir a alguien bajo el tema receptores de presencia. Vamos, dígale a alguien: receptores de presencia. Quiero que lo miren muy bien esto, porque esta palabra nos va a bendecir demasiado. Ser un receptor es aquel que está abierto a recibir. No cualquier cosa, es tener la expectativa de recibir todo lo de Dios. Y hoy yo quiero levantar una generación de liderato que esté disponible, dispuesto y receptivo a recibir todo lo que es de Dios. Porque cuando yo pongo una pared para no recibir, el que pierdo soy yo. Pero cuando yo soy un receptor abierto para recibir, me lleno de su presencia. David ya había sido ungido como rey de Israel, pero él sintió una gran necesidad por traer el arca del pacto, el arca de la presencia a Israel. En otras palabras, él está diciendo como líder y como rey: yo no quiero comenzar mi reinado sin la presencia de Dios en mi asignación. Y quiero que usted se meta esto en su espíritu: no te atrevas a hacer nada si primero la presencia no va contigo. Si David como rey entendió que ni su dinero, ni sus mujeres, ni sus carruajes, ni su gente de a caballo era más importante que la presencia de Dios. Ahora, si él quería traer el arca de un lugar, ¿cuál era ese lugar? ¿Y por qué estaba en ese lugar? Tenemos que hacernos una pregunta: ¿por qué estaba perdida o por qué estaba en un lugar el arca del pacto? Originalmente el tabernáculo de Israel estaba en casa literalmente de Elí, donde estaba Ofni y Fines. Allí estaba la presencia, allí estaba el arca. Pero aún estando la presencia, el pueblo de Israel cayó en un error. Quiero que se meta una segunda cosa en su espíritu: porque haya presencia no significa que la gente esté obediente. La gente ha pensado que porque hay presencia somos santos, porque hay presencia vamos bien. Y yo quiero que usted sepa que se ha metido en las casas del mundo la conformidad de pensar que como hay presencia significa que yo estoy en obediencia. Y yo quiero que usted sepa que aún estando la presencia, Ofni y Fines estaban pecando. Diga conmigo: ouch. O sea, la iglesia puede caer en error teniendo presencia, sí, porque no todos la respetan. Santo. Entonces, en una batalla contra los filisteos, los israelitas pensaron lo siguiente. Estoy hablando contexto. Si le aburre se puede dormir, y ahorita cuando le guste el látigo yo lo despierto. En una batalla Israel con los filisteos pensaron lo siguiente: pensó que tener el arca era sinónimo de victoria, aunque ellos sabían que estaban en desobediencia. Porque hay gente que ha pensado que la presencia es un amuleto. Y la presencia no es un amuleto, la presencia es una responsabilidad. Cuando yo comienzo a respetar la presencia, no la honro como amuleto, la honro como algo respetable. Y si algo Dios me ha llevado a esta casa, ministrarle es el respeto a la presencia. Porque la presencia no es para manipularla, la presencia es para respetarla. Gloria al Santo de Israel. Llevar el arca del pacto como amuleto de poder le creó un resultado. Pregúntame cuál fue el resultado. Los filisteos lo vencieron aún con 30,000 hombres de guerra en Israel. Y murieron allí en esa guerra Ofni y Fines, porque siempre aquel que relaje con la presencia le espera muerte. Oh sí.
Yo voy a volver a repetir esto aunque parezca duro. Tú eres Rabacucu, hállame como quiera. Pero el que trate la presencia como un amuleto se va a secar y se va a morir. Por eso Dios me trajo como profeta de Dios de esta casa a decirle: más que sentir presencia, vamos a comenzar a respetar la presencia. Escúcheme, usted puede tener esposa y ella nunca será feliz si tú no la respetas. De igual manera, la presencia puede estar y se entristece si tú no la respetas. El arca del pacto no solamente provocó que perdieran la presencia y se la dieran a los filisteos, sino que fue capturada por los filisteos. Líderes, escúchenme muy bien, porque yo no le estoy hablando ya a pompis que calientan sillas. Yo le estoy hablando a líderes futuros. La presencia de Dios no puede ser manipulada. La presencia de Dios tiene que ser respetada. De nada nos vale tener presencia como símbolo si no respetamos esa presencia que cargamos. ¿Qué hicieron los filisteos con el arca? Recuerda que el arca estaba en el profeta Elí y ahora la habían perdido. Pero sin embargo los filisteos la capturaron, y los filisteos no saben trabajar con la presencia del Dios original. Escúcheme, no trates de que alguien respete una presencia que no conoce, Santo Espíritu. Y dice que los filisteos tomaron ese arca y la metieron en el templo de su dios Dagón. Este dios Dagón, para aquellos que no estudian y están en Netflix, yo le voy a revelar la palabra. El dios Dagón para los filisteos era el dios mitad pez y mitad hombre, que significaba para ellos fertilidad, prosperidad y fuerza militar. En otras maneras, estaba un dios falso al frente estaba el Dios verdadero. ¿Y sabes qué pasó? Pregúntame qué. Al día siguiente, la estatua del dios Dagón cayó de frente y cayó delante del arca. Y cuando la trataron de levantar, cayó por segunda vez y se le rompió la cabeza y se le rompieron los brazos. Pregúntame por qué. Vamos, pregúntame por qué. Quedando demostrado que ningún Dios falso podrá estar de pie ante el Dios verdadero. Habrá alguien que se atreva a gritar hoy: en el nombre de Jesús yo saldré de aquí empoderado, reconociendo que ningún Dios falso estará de pies ante mi Dios verdadero. Escúcheme, cuando usted entienda que usted carga el Dios verdadero, dejará de ser manipulado por el Dios falso. El Dios Dagón estaba de pies hasta que estaba la presencia. Y yo vengo a decirle que si todavía el Dios falso sigue de pie, es porque tú no cargas presencia. Pero si usted carga presencia, la vecina que tiene a Changoye, Mayayo, Batalá, va a tener que caer de, gloria a Dios, de cara, porque el Dios que tú le sirves tiene poder. Vamos, grite conmigo: tiene poder. Hijo, no solamente dice la Biblia que el dios Dagón cayó de frente y se partió la cara, la imagen se partió la cara y los hombros. Dice que el pueblo de donde estaba Dagón y estaba la presencia, la gente comenzó a tener tumores y plagas. Porque donde la presencia bendice, es respetada, bendice. Y donde no es honrada, ay, Santo Espíritu. Por eso no juegues con la presencia. La presencia tiene el poder de bendecirte, pero si relajas con ella, tiene el poder de destruirte. Y necesitamos volver a entender que necesitamos respetar la presencia de Dios en nuestros hogares y en nuestras vidas. Líderes, escúchenme bien. Ojo, porque no le voy a hablar a otra cosa que no sea líderes. Donde llega la presencia de Dios, toda idolatría cae y los enemigos serán confrontados por el Dios que tú cargas. Los filisteos decidieron devolver el arca del pacto y permaneció en casa de Abinadab por 20 años. Lo impresionante es, pregúntame qué, que Abinadab tenía una casa común. Sin embargo, los filisteos tenían un templo grande, pero con un Dios falso. Y a veces Dios se mueve más en gente comunes que tienen al Dios verdadero que casas grandes donde tienen a un Dios falso. Y alguien tiene que entender hoy: yo no tendré una casa grande, tendré una casa común, pero tengo el Dios que me va a bendecir a mí y a mis futuras generaciones. Ay, yo siento a Dios aquí. Usted está muy tranquilo ahí. Entonces ahora estaba saludando después de compartir este contexto, porque el arca del pacto estaba allí. Quiero comenzar haciendo esta pregunta. Pregúntame cuál. Papá, entonces, ¿cómo yo puedo cargar en mi vida la presencia de Dios correctamente? Porque no te puedes acostumbrar a decir solamente yo cargo presencia. No, a ti te tiene que preocupar cómo la estás cargando. Porque hay gente que utiliza la presencia para abrirse paso y no abrirle paso a Dios. Entonces, no es cargar presencia, es cómo estoy cuidando mientras la cargo. Por eso hoy yo no quiero levantar líderes de presencia. Hoy quiero levantar líderes que respeten
presencia. Que cuando venga el reggaetoneo, el sandungueo y el bayolleo, mientras otros perrean, yo alabo. Mientras otros fuman, yo alabo. Mientras otros se alcoholizan, yo alabo. Mientras otros hablan sapos y culebras, yo alabo. Habrán 2 o 3 líderes que se atrevan. Yo soy receptor de presencia y soy respeto. Gloria al Señor. Alguien recíbamelo allá atrás, por favor, que hay gente que tiene que entender que esta gloria tiene que ser respetada. Gloria a Dios. Yo cuando hablo inglés es que tengo a Dios. I feel the Holy Spirit tonight. Este discipulado nos ayudará a entender cómo aún en medio de nuestros errores Dios nos enseña cómo debemos de honrar la presencia de Dios correctamente. Y te tengo 5 principios y con esto nos vamos. Esto es facilito hoy. Hoy vamos a darle un bombito al pitcher ahí. Eso es 1 de 3 y ya, y nos vamos. Lo primero que necesita esta casa es entender esto. Si no tienes esto, no tienes nada. Pregúntame qué es. Urgencia por presencia. Es que después de hoy, lo dice al revés, ¿verdad? Si no, así está bien. No sé si está. No, Dios mío, espérate. Vamos a hacerlo bien porque si no en YouTube me bloquean. Presencia. Ahora sí, gloria al Señor. Santo Padre, ayúdame con mi español porque soy gringo. Santo. Urgencia por la presencia. Hoy necesitamos adictos, líderes adictos de la presencia. Hay gente adicto al morboso, pero quedamos gente adicto por el respeto. Cuando Dios levanta gente adicta por la presencia, aunque vengan cosas pasajeras que parecen oro, nosotros sabemos que eso es Chinatown. Pero aquel que es espiritual reconoce que no todo lo que viene de Dios brilla, y probablemente hoy parece una puerta cerrada, pero es que Dios la cerró porque va a abrir 3, aleluya, en el mayor. Alguien diga, Dios va a abrir 3 mayores después de esa. Necesitamos entender que no podemos comenzar nada, mis hijos, sin antes cargar presencia en nuestras vidas. ¿Por qué la gente quiere título? ¿Por qué la gente quiere posición? Primero pida presencia. No hay algo más malo que predicar sin Dios, cantar sin Dios, tocar sin Dios, servir sin Dios. Dios no quiere empleados, quiere servidores. Por eso Dios no le paga a la gente, Dios honra a la gente. Si usted viene aquí por chavo, mejor váyase por una barra y trabaje allí y hagas un whisky a la roca. Dios no quiere pagarle a la gente porque ya Él pagó. La salvación fue gratis, pero fue pagada a precio de sangre. Por eso Dios no levanta empleados, Dios levanta servidores que adoren. David lo entendió. Él dijo, necesito traer la presencia de Dios, y no como amuleto, sino como GPS a mi vida. Dígale a alguien, yo no tengo la presencia como amuleto para frontear. Yo lo tengo como GPS para llegar a mi destino. Habrán 2 o 3 que no pidan la presencia para sacar demonios. No pida presencia para llenar el coliseo. No pida presencia para que Dios te conecte. Pide presencia como dirección. Y cuando usted pide bien, usted va a entender que nada me vale ir a un lugar si no tengo el GPS correcto. No todo lo que es alto viene de Dios. Santo, chúpate esa lo que te mando la otra. Líderes, mírenme y escúchenme. No permitas que la emoción te quite las ganas de preguntar. Ay, se me zafó. Hay gente tan emocionada que ya no pregunta. Y Dios está diciendo, aunque tienes urgencia por presencia, tienes que tener cuidado que en medio de esa urgencia no te emociones demasiado. Porque si te emocionas no vas a preguntar, porque vas a pensar que Dios te va a honrar por la intención. Y hay gente tan acostumbrada a la presencia que ya no pregunta. David se acostumbró a la presencia y no preguntó. Permitió que la emoción le quitara las ganas de preguntar. El enemigo más grande de la obediencia es moverte por emoción. Gente se mueve por emoción, decide por emoción, camina por emoción, y lo que es final es destrucción. Dios, escúcheme mis hijos, Dios no quiere hijos emocionales, sino hijos obedientes. Él tuvo una buena intención. Quiero traer el arca, pero cometió un gran error. Pregúntame cuál es. Pensó que impresionar a Dios con métodos humanos era honra. Santo. Déjame, y yo digo, no sé si digo esto, pero no trates de honrar a Dios con métodos humanos, porque Dios lo que le derrite el corazón son cuando hay hijos que siguen instrucciones divinas. Necesitamos volver a entender que los métodos humanos son variables y no son estables, pero los métodos de Dios son eternos, los métodos de Dios son santos y los métodos de Dios se respetan. Pero hoy quiero hablar de un segundo principio, y es el problema que hay dentro de la iglesia. Pregúntame cuál es.
Siempre se me olvida lo que vengo para acá. Buena intención. Viste que Dios te puede usar aún siendo un loco. Si tienes para estar loco. En la iglesia hay esto. Pregúntame qué es. Buena intención, pero, diga conmigo, pero métodos equivocados. Y esto está robando la bendición de mucha gente. Buena intención, pero los métodos son equivocados. David cometió el peor error en su vida, y es que organizó una pelota de party que usted le llama celebración, y puso el arca del pacto y le puso carro nuevo, pensando que Dios está buscando lujo y Dios lo que está buscando es rendición. Y hay gente tratando de comprar a Dios con dinero y con lo nuevo, y Dios yo no lo puedo comprar cuando Él es el dueño del oro y de la plata. Yo puedo hablarte de la economía de Dios, yo puedo hablarte de lo que es los códigos de Dios, pero nosotros no le torcemos la mano a Dios con métodos humanos. Nosotros derretimos el corazón de Dios con métodos espirituales. Gloria a Dios. Dice la Biblia, no lo digo yo, que el arca del pacto, la buena intención de David traerlo fue buena, pero los métodos fueron horribles. Dice la Biblia que lo trajo en carros nuevos. Pero pregúntame, todo lo que hago, diga conmigo, todo lo que hago, el problema de la gente es que hace lo que ve que otro hizo. ¿Sabes por qué lo trajo en carros nuevos? Pregúntame por qué. Porque lo había visto de los filisteos. Ten cuidado que no hagas cosas con buenas intenciones, con métodos de los filisteos. Y hay gente que no entiende que lo santo es con lo santo y lo sucio es con lo sucio. Nosotros tenemos que entender que yo soy iglesia en la calle, pero yo no soy un callejero. Yo soy iglesia en la calle, pero yo no soy un títere. Yo soy iglesia en la calle, pero yo no soy un guapetón que le saco el dedo cuando me tocan bocina. Santo Espíritu, ven, fluye. Cuidado que por estar imitando lo incorrecto pierdas presencia. Oh, santo. Hay gente que por meter métodos humanos han perdido presencia. Yo tengo luces, tengo luces, tengo luces, tengo pantalla, tengo humo, tengo pianista, pero tenemos presencia. Si los métodos humanos sustituyen los métodos divinos, se cayó la iglesia. Pero cuando los métodos espirituales van por encima de los métodos humanos, Dios está presente. Diga conmigo, Dios está presente. Y el peor error que cometemos como iglesia, pregúntame qué es: copiar lo incorrecto creyendo que estoy correcto. Hay gente copiando lo incorrecto pensando que son correctos. Hay gente, ay Dios mío, no lo voy a decir, pero no, es que yo pienso más, no puedo. No, porque si yo me atrevo a ser un imitador de lo incorrecto, voy a pensar que estoy correctamente, espiritualmente y correctamente. Cuando iban de camino trayendo el arca, los bueyes tropezaron y Usa, con una buena intención, extendió su mano y fue a sostener, y se dio cuenta que la ira de Dios cayó sobre él y le quitó la vida. Escúcheme, mis hijos, escúcheme bien, porque aquí hay algo más profundo para el liderazgo. ¿Por qué Dios mató a Usa? ¿Porque será que estaba en pecado? No. ¿Por qué mató a Usa? ¿Porque la tocó mal? No. ¿Por qué Dios mató a Usa? ¿Porque tenía las manos sucias? No. ¿Sabes por qué Dios mató a Usa? Por culpa del líder. Y a veces nosotros tenemos que entender que la muerte de nuestros hijos espirituales a veces es provocada por padres que no saben seguir las instrucciones del Dios que lo llamó. Dice la Biblia que Usa solamente estaba literalmente haciendo lo que David le dijo. Pero ¿sabes qué es lo más que me llama la atención? Pregúntame qué. Que Abinadab era el pai de Usa y por 20 años la presencia estuvo y nunca lo mató. Porque siempre es bueno estar en un lugar donde haya paternidad. Porque a veces estando con el Padre respetamos la presencia, pero a veces hay líderes en el camino con buenas intenciones que te dicen que lo nuevo es cool. Y cuidado con las cosas nuevas que están soltando hoy muchos pastores que te emocionan. Nadie te va a nutrir como la casa de tu padre. Nadie te va a dar la mejor revelación que la palabra de tu padre. Es entender que la palabra de tu padre es la que te trae bendición. Diga conmigo, Abinadab era el padre de Usa. Por ende, Usa tuvo 20 años la presencia de Dios, pastora Yanis, y nunca lo mató. Y en un día, siguiendo las instrucciones del líder, lo mató. Por eso este mensaje es para mí. Yo tengo como responsabilidad elevarte o matarte.
Yo te puedo matar con un discipulado. Yo te puedo decir que si tú me traes 500, te sano Dios el nene. Y eso es una herejía cañona. Pero hay gente que lo hace. Entonces usted tiene que ser cuidado en donde usted está siendo ministrado. Por eso usted no puede ir detrás de las corrientes pasajeras. Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos se levantarán falsos profetas y falsos cristos. Y yo declaro en el nombre de Jesús que esta casa no se desenfocará. Porque hay un solo Cristo, hay un solo Padre, hay un solo Espíritu Santo. Que estos tres son uno. Y para la gloria de su reino los tenemos en casa. Lo interesante del arca de Dios es que estuvo allí por 20 años y nunca pasó nada. Nos lleva a pensar de que no todo el que te libera está siguiendo las instrucciones de Dios. Un error de un líder mata a un estudiante, y un error de un pastor puede matar a un discípulo. Por eso usted tiene que entender que hay un cuidado que Dios te está desatando hoy. Es cuidado en qué iglesia te estás formando, porque probablemente te estés formando en un lugar donde el primero que tiene que ser formado es el que te está formando. ¿Usted no se ha dado cuenta que yo predico cosas que no me convienen? Porque yo no me salgo del mensaje. Esto es para mí también. Por eso cada vez que yo ministro, yo no puedo ir al Google a copiarme lo que dice Google. Yo tengo que entender si lo que dice Google es real o es una falacia. Es entender que hay herramientas cibernéticas, pero nada sustituye las herramientas espirituales. Aprendí que Dios no acepta cualquier forma de adoración. No, yo adoro a Dios como sea. Mentira, no seas mezquino. Dios no acepta cualquier adoración. Dios acepta la adoración que está alineada a su palabra. Por eso es que muchos literalmente oraban y Dios le decía: hipócritas, ustedes son como los religiosos que repiten en las plazas para ser vistos. Porque aunque ellos parecían que estaban adorando, Dios le dice: yo no los conozco. Hay una sola forma de adorar a Dios, y es la que está alineada a su palabra. Número 3, necesitamos esto en esta iglesia. Pregúntame qué es. Esto es para muchos de los que están aquí. Pausa y reflexiona. La gente odia la pausa porque piensa que la pausa es muerte, y en Dios la pausa es vida. Nos han hecho creer que la pausa es atraso, pero en Dios la pausa es un selah. Diga conmigo, selah. ¿Y sabe qué significa selah? Pregúntame qué. Pregúntame qué. Detente, medita y continúa con más fuerza. Prepárate, porque tengo palabra profética para 2 o 3 que a lo mejor piensan que están estancados, y yo vengo a decirte que tú lo que estás es en un selah, que es que tuviste un detente, medita y continúa con más fuerza. Yo tengo palabra profética para 3 personas aquí. Vas a volver, pero vas a volver 3 veces mayor, y vas a volver 3 veces más fuerte. El diablo te quiso detener, pero Dios te quiere levantar. Habrá alguien que diga: yo me pausé, reflexioné, me liberé y ahora nadie me va a aguantar. Y si el diablo se mete, le paso por él. Yo no sé si hay alguien aquí que se atreva a gritar hoy: es el detente de Dios. Santo Espíritu, si alguien lo alabara, yo predico mejor. Diga conmigo: David se entristeció. Pregúntame por qué. Porque se vale la pena. Se permite entristecerse. Y se detuvo a pensar. Y él pensó: que mis errores se conviertan en enseñanzas, no como castigo. Ay, si alguien alabara, yo fuera feliz. Yo vengo a decirte de parte de Dios que utilice tus errores como enseñanza y no como castigo. Voy a volver a repetirlo: utiliza tus errores como enseñanza y como escuela, no los utilice como castigos. Increíble que en las pausas aprendemos más que en los movimientos. No sé si a ti te pasa, Jonathan, que en las pausas aprendemos más que en los movimientos. Porque a veces los movimientos están llenos de afán, y a veces las pausas están llenas de la voz de Dios. Es esos momentos donde Dios me mete en la cueva de Adulán. Y no es que me mete a mí, es que mete a los valientes de David. Porque a veces pensamos de que como Dios me metió en una cueva, me está castigando. No, Dios te está metiendo en una cueva porque de ahí saldrás con el mejor equipo. Y la gente te conocerán como los maltratados, pero Dios te conocerá como los preservados para un tiempo indicado. Alguien puede levantarme y recibir esto. Prepárate, porque lo que viene es 3 veces mayor. David decidió llevar el arca a la presencia a casa de Obed-Edom. A veces la gente, hijo Eugenio, se asusta por la presencia
pero Dios lo toca para que lleve esa presencia a alguien que la valore. ¿Qué tiene la presencia de Dios que a unos asusta y a otros bendice? ¿Usted no ha notado que la presencia que le atrapa a un delincuente le asusta? Pero sin embargo la presencia atrapa a un hijo de la casa y los bendice. Porque usted ve a Dios desde su pecado como un tipo que viene con un machete, y tú ves que los delincuentes de la calle dicen: no, yo no quiero, porque yo no relajo con Dios y Dios me puede matar. Le tienen miedo a la presencia, pero la presencia no es para tenerle miedo. La presencia es para disfrutarla. Por eso la Biblia dice: entra confiadamente, gloria a Dios, confiadamente al trono de su gracia, porque allí, gloria a Dios, habrán dos o tres que digan: en la presencia no se le tiene miedo, la presencia se disfruta. Ahora la pregunta sería: ¿por qué David la lleva a casa de Obed-Edom? David cometió el error una vez, pero no dos veces. Él sabía que si aún 20 años estando en una casa y Dios no perdona y mató a Usa, no cualquier persona podía recibir presencia. Y él dijo: espérate, de toda esta gente yo quiero llevarla a Obed-Edom. Diga conmigo: Obed-Edom. Hoy van a aprender más que lo que estás congregado en la iglesia aquella y que lleva 20 años. ¿Quién es Obed-Edom? Pregúntame, ¿quién es Obed-Edom? Un levita de la familia de Coré, que significa Obed-Edom según Google, un adorador que sirve. David entendió y dijo: espérate, si Usa cometió una buena intención y con todo y con eso, con métodos humanos, Dios lo mata, ahora yo voy a llevar la presencia a un adorador que sirve. Habrán dos o tres que sean de la generación de Obed-Edom, que diga: ¿sabes qué? Yo no quiero métodos humanos, yo quiero ser un adorador que sirvo. Gloria al Señor. Habrá alguien que diga: soy como Obed-Edom. ¿Qué tenía el corazón de Obed-Edom? Disponibilidad, honra a la presencia de Dios, contagió su casa con la bendición y demostró que un adorador no solamente canta, sino que también sirve. El arca del pacto estuvo en casa de Obed-Edom, diga conmigo, 3 meses. Y la casa fue bendecida. Yo quiero profetizar, y si alguien agarra esta palabra, reciba esto. La presencia que estuvo en casa de Obed-Edom, ¿hoy qué es? Dígame alguien: 20 de agosto. Septiembre, octubre, noviembre. Que el Señor te bendiga hasta el 20 de noviembre. 3 meses que la presencia. Alguien recíbamelo, por favor. Tu empresa va a ser bendecida, tu casa va a ser bendecida. Yo declaro que esta bendición de 3 meses de Obed-Edom se mete en tu familia, en tus hijos y en tus generaciones. 90 días de la presencia de Dios. Pero hay un cuarto punto aquí. Pregúntame, ¿cuál es? La iglesia tiene que entender que esto es a la manera de Dios, y es la manera correcta. Si no hacemos las cosas de la manera correcta, vamos a fracasar, mis hijos. Usted puede meter la pata una vez, pero no sigas metiendo la pata, porque usted no es animal, usted es hijo. Y cuando entendemos que no es a la manera mía, no es los métodos humanos, es a la manera correcta. David consultó a Dios porque dijo: el error no lo voy a cometer 2 veces. Él escuchó de que Dios había bendecido 3 meses, escúcheme, la casa de Obed-Edom. Y Dios es tan grande que va a provocar que después del 20 de noviembre tu familia dirá: pero espérate, llevas 3 meses en la iglesia, en la calle, Dios te bendijo, dame de esa gloria, dame de esa presencia. Algún David te va a visitar, y no te enojes, no le rehuses la presencia, deja que se la lleve. David consultó a Dios y sus instrucciones, y le dijo el Señor: esta es de la manera que debes de cargar el arca. Aprendí esto, pregúntame, ¿qué es? Lo que llama la atención de Dios es que todo lo que hagamos para su reino lo hagamos de la manera correcta. Por eso la gente que no entiende reino y la gente que no entiende estructura le molesta las instrucciones. La gente que lleva años conmigo sabe que Dios es el jefe, yo soy su administrador, y aquí nada pasa si no pasa por Dios y por mí. Pregúntame por qué. Porque somos una generación que para llegar de un punto A a un punto B seguimos. Chúpate esa, lo que te mando la otra. Vivir en legalidad te da el poder para pedir lo que quieras. Una pregunta que le voy a hacer respetando todo lo que está pasando a los inmigrantes. Hoy en Estados Unidos los inmigrantes luchan, trabajan, pero no pueden pedir. ¿Por qué? Porque su caso es ilegal. Pero cuando la gente se vuelve legal, puede pedir a Estados Unidos lo que
Venga. Si usted está legal en Dios, usted honra a Dios con su vida, honra a Dios con su familia. Usted sabe que ya se tiene que casar porque la fornicación te está matando. Pues cásese, cabezón, porque criticas el papel pero te estás comiendo el bizcocho. Pues entonces cásate para que estés legal. Y yo vengo a decirte que si usted diezma y usted ofrende, pídele a Dios. Yo creo que Dios va a levantar gente legal y le va a pedir a Dios a sus hijos: Señor, dame los tesoros del cielo porque estoy legal para pedirlo. Gente aquí que odian el papel pero le encanta el bizcocho. Si cualquiera, dicen por ahí en el banco que así es un mamey. No, yo no me caso por el papel, pero papi, estás enganchado todo el día. Vivir en legalidad, Karina, va a provocar que usted pueda pedir legalmente lo que usted quiera. ¿Sabe por qué hay gente que no pide finanzas? Porque sabe que está ilegal en los diezmos. Por eso no se atreve a pedir. ¿Cómo tú me vas a decir a mí, Miguel, que si yo le soy fiel a Dios, yo no le pido a Dios los tesoros del cielo? Yo soy legal. Si yo amo, si yo vivo correctamente y cargando la presencia, yo pido. Por eso ay, es que usted no sabe todo lo que yo le estoy pidiendo al Señor. Yo me estoy metiendo en todos lados. Le estoy diciendo: Señor, la Biblia dice que lo que pisa un hijo legal, eso será mío. Yo estoy creyendo por la generación de mis hijos y de mis nietos. Yo profeticé sobre mis nietos. No están, pero yo estoy creyendo que ya están en la eternidad. Mis hijos no van a cargar las consecuencias de la familia Caro. Yo declaro que después de mí, mis nietos, gloria a Dios, serán bendecidos. Alguien recíbalo. Mire, Santo Espíritu, Dios está aquí. David entendió que solo los levitas, los adoradores, pueden cargar presencia. ¿Y sabes cómo la cargan? En sus lomos. Porque nadie puede cargar la presencia si no le duele sus lomos. Cargar una iglesia duele en los lomos. Cargar la presencia duele en los lomos. Esta vez él no decidió hacerlo con argumentos humanos. Lo decidió con sacrificios, con palabra, con alabanza y con júbilo. Pero aquí hay algo más poderoso que no podemos pasar por alto. Pregúntame qué es. Dice que David ahora llevaba el arca correctamente y cada 6 pasos tenían que hacer sacrificios para honrar a Dios. Espérate, antes tomó un carro de lujo, velocidad. Pero ahora tomó la orden de Dios cargando en los lomos, y cada 6 pasos paraban y hacían sacrificios. Cada 6 pasos paraban y daban sacrificio. Entonces esto me lleva a hacerme una pregunta, y la pregunta es la siguiente: ¿cuántas millas, no kilómetros, cuántas millas dice la Biblia que estaban entre casa de Obed-Edom hasta Jerusalén? Dice la Biblia, según los estudios bíblicos, y aquí es donde 2 o 3 van a volar la chaveta como me la volaron a mí. Dice el estudio que de casa de Obed-Edom a casa de David habían 7 millas. Diga conmigo, 7 millas. Vamos, grite conmigo, 7 millas. Entonces yo me metí en estos estudios así como que kilométricos y millísticos. Sí, yo meto unas palabras poderosas. Y según el estudio humano, se tardaría una persona normal 3 horas en culminar caminando lentamente las 7 millas. Ahora, entonces la manera de Dios, ¿cuánto fue entonces? Si calculamos con exactitud, te sorprenderá, y quiero que lleves a la revelación que yo llego. Un paso promedio es significado de 0.75 metros. Por ende, 6 pasos es 4.5 metros. 7 millas, 11.200 metros dividido entre 4.5 metros es igual a 2.400 paradas. 2.490 paradas. 2.490 paradas. Ahora cada parada para preparar el animal tomaba de 10 a 15 minutos por sacrificio. Quiere decir que entonces 2.490 paradas por 10 minutos me da la capacidad de entender que es igual a 24.900 minutos, que dan 415 horas, que dan 17 horas con 17 días continuos cargando la presencia de Dios. ¿Qué quiero decir? Que 17 días se tardaron en lo que cualquier hombre normal se tardaba 3 horas. Quiero decirte que cuando yo cargo la presencia no busco velocidad, yo busco honrar a Dios. Ay, yo vengo a decirle de parte de Dios a alguien: aunque me cueste la vida, aunque me cueste mes, aunque me cueste semana, pero voy a honrar a Dios como es de Dios. Normal, de casa de Obed-Edom a David son 3 horas caminando. Pero como Dios le dijo, cada 6 pasos sacrifícame un buey. 17 días parando y arrancando, parando y arrancando, pero llegó. Y hay gente que por la velocidad no llegan.
Ay, santo, alguien, Dios le está ministrando. ¿Por qué traigo esto? Porque esta vez David no tenía apuro, sino que ahora tenía la convicción que no es llegar rápido, sino hacerlo con obediencia y honrándolo de la manera correcta. Por eso el cuarto punto es honrar a Dios de la manera correcta. A otros le tocan horas, a mí me tocarán días, pero de algo estoy seguro: no es lo mismo llegar rápido sin Dios que llegar tardándome con la presencia de Dios y la manera correcta. David aprendió que la obediencia es más importante que la emoción. Quinto y último, ya me voy. Sí, ya me voy porque con todas estas matemáticas hasta se me voló la cabeza ya. El quinto punto te va a emocionar. Pregúntame cuál es. Este es el más que te va a emocionar porque es confirmación de que Dios está contigo. ¿Y sabes qué es? Que esto va a pasar. ¿Qué dice ahí? El que carga presencia, ¿cómo yo lo sé? Cuando la crítica es la evidencia. Usted pensó que la crítica es porque la gente está viendo lo que tú haces mal. No, es que la gente envidia lo que tú estás haciendo bien. Y tengo que decirte que David lo menos que pensaba era que llegara a su casa, él quería descansar y contarle a su esposa lo mucho que Dios lo había bendecido. Sin embargo, hay veces de frustraciones donde tú vives gloria en la iglesia y vives infierno en tu casa. David te entiende, porque en tu casa hay un Micol o en tu casa hay una Mical. Puede ser tu esposa o tu esposo. Vives gloria pero desiertos en tu casa. Pero vengo a decirte que la crítica es la evidencia de que cargas presencia. Dice que cuando David estaba llegando el arca de Dios a Jerusalén, Mical, su esposa, estaba mirando por la ventana y vio a David y lo menospreció en su cora. Si me motiva se lo digo. El espíritu de Mical lo único que quiere en esta iglesia y en la iglesia mundial, pregúntame qué es: desenfocar a los adoradores que cargan presencia. Porque las Mical odian al que canta y al que sirve. Y como no tiene capacidad de honrar, mira por la ventana para criticar. Déjalo, porque mientras ellos están criticando, tú estás danzando en tu desierto. Mientras ellos están lanzando, alguien entiéndame que aunque te están tirando aún en las redes sociales indirectas, ese es el espíritu de Mical. Pero no permitas que la crítica te estanque. Y cuando lo tuvo de frente, Mical te va a decir algo. Diga conmigo: cuidado con Mical. No, diga conmigo: cuidado con Micol también. Porque si el espíritu no tiene sexo, se le puede meter un hombre o una mujer. Y cuando tienes el espíritu de Mical de frente, ¿sabe lo que te va a decir? Como un cualquiera y vil te has comportado frente a tu gente. Y ¿sabe que él le contestó boricuamente hablando y parafraseando? Pregúntame qué. Los que cargamos presencia no nos importa lo que están mirando por la ventana. Los que cargamos presencia no me importa lo que piensen, lo que están mirando por la ventana. Los que cargan presencia no le importa lo que la gente diga. Cuando tú, mire mi hermano, cuando tú estés a mi nivel puedes hablar. El problema es que mientras tú estás mirando, yo estoy adorando. No critiquen mi adoración si no conocen mi proceso. Los que cargamos presencia no nos importa lo que piensan las Mical. Porque David sabía lo que le pasa a los que miran por la ventana. La Biblia dice, pregúntame qué, y ya con esto termino. Dice que hasta el día de su muerte Mical, aún estando con David, nunca pudo tener hijos. Pregúntame por qué. Ay, este punchline me encantó, y si alguien lo recibe, yo creo que Dios te va a embarazar. Sí, pero de una palabra. Pregúntame qué es. El que critica la adoración de un redimido se seca. Ay, voy a volver a repetirlo. El que critica la adoración de un redimido, de un perdonado, es que Mical no sabe lo sucio que tú eras. Mical no sabe lo profundo en el pecado que tú estabas, y por eso te critica. Pero tranquilo, porque el espíritu de Mical yo critica, pero se secan. Y yo declaro en el nombre de Jesús que todos los críticos que el diablo ha levantado va a provocar que literalmente Dios los seque. No van a producir. Si algo tenemos que entender, que el que carga presencia es distinto. Y esto provocará que la gente que no entiende tu adoración te critique y te juzgue. ¿Sabes lo más que me llama la atención? Pregúntame qué. Este no lo apunté, pero me da la gana de decirlo. Si usted me lo permite se lo digo, si no me callo la boca. Este sexto punto a alguien se lo voy a profetizar. Pregúntame cuál es. Ay, esto sí es del Espíritu. Esto no es por
ti, es por tus generaciones. Pregúntame por qué. Porque David, cuando carga la presencia y ya va aterrizando su ministerio, esto me vino a la mente ahora, alguien lo tiene que recibir. Yo vengo a decirte que esto no es por ti, esto es por tus generaciones. Recíbame esto. Cuando ya se está poniendo viejito, la Biblia dice que él le dijo: Señor, estoy celoso, nadie te ha construido un templo para tu arca. Y él le dijo: sabes que, mi amor, te amo, pero no eres tú, es tu Salomón, Santo Espíritu. Y yo vengo a declarar que aunque tú has sufrido por las críticas de Mical, tranquila y tranquilo, porque una generación tuya, a lo mejor esto no es para ti, pero esto es por tus hijos. Bendita gracia que alcance a Lito, bendita gracia que alcanza a Lala, bendita gracia que alcance. Alguien diga: esto por mis hijos. Un Salomón le construirá templo a Jehová. Esto es por mis generaciones. ¿Tú te imaginas a los gemelos construyéndole templo a Jehová? Y esto confronta la paternidad, porque qué padre no quisiera construir, pero qué gloria es saber que yo no construyo, pero mis hijos sí. Y Dios le dijo a David: tu hijo Salomón construirá casa para mí. Y usted sabe cómo termina la historia. Pregúntame cómo. Construyendo el mejor templo, que no hay dinero en la tierra que compre ese templo que Salomón construyó. Palabra profética para concluir y para prepararnos para este fin de semana. Dios trajo a esta casa una asignación nueva. Pregúntame cuál es. Necesitamos ser receptores de la presencia. Mis hijos, espérenme, yo les tengo que decir algo. Podremos tener pantalla y luces, pero si no hay urgencia por la presencia, no vamos para ningún lado. 2, podremos tener buenas intenciones, pero esto no avanza con métodos humanos. Yo lo digo y yo no quiero sonar altivo, pero es que tengo que testificar lo que Dios está haciendo, hija de mi corazón, Maritza. Yo he recibido esta semana algunas llamadas, para no exagerar, de gente frustrada porque la gente no le llega a sus discipulados, pastores, iglesias vacías. Y yo le digo al Señor: ¿por qué los miércoles no me cabe la gente si no es normal? Porque yo moría esto. Yo no quiero esto. Yo no quiero métodos equivocados. Por eso usted ve que con o sin, después que haya presencia, tenemos buena intención, pero con métodos espirituales vamos a estar bien. 3, si en algo hacemos mal, no nos fracasamos y no nos atrasamos por tener una pausa para reflexionar. Papá, ¿y entonces qué hago después que me levanto? Hazlo de la manera correcta. Papá, ¿y si haciendo de la mano correcta Dios me entrega éxito? Te alerta que van a haber críticos, pero que es la evidencia clara de que Dios está contigo. Y papá, ¿cuál es la herencia de todo lo que yo he pasado? Que no es por ti, es para tus futuras generaciones. Alguien grite conmigo: soy un receptor de la... Alguien dígame algo, por favor, alabe a Dios y diga: Señor, esto es. Yo soy un receptor de la presencia de Dios. Póngase de pie, por favor, y levánteme las manos y diga conmigo hoy: Señor, estoy abierto para que tú entres. Soy un receptor de tu presencia. Estoy disponible, Señor. Mi agenda nunca será más grande que tu presencia. A alguien Dios le ha hablado con este mensaje. Y hoy yo quiero que tú puedas entender que Dios está contigo. Y que la presencia siempre será mayor que tus problemas. Pastor Brian Caro, un hombre llamado por Dios para este tiempo, con una asignación clara, enfocada en levantar una generación apasionada por ganar almas para Cristo. Presidente del ministerio La Iglesia en la Calle, The Bootman. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Brian Caro Oficial. Somos La Iglesia en la Calle y fuimos transformados para transformar.